Pues bienvenidos al curso. ¿Por qué hacer un curso de estrés? Pues hay muchas muy buenas razones. Hay que recordar que estamos en una facultad, que no es cualquier facultad, estamos en un país, que no es cualquier país, y estamos en el Estado de México, que ha tenido cifras muy sorprendentes, impactantes en términos de violencia, en términos de muertes, en términos de feminicidios. Entonces, visto desde el punto de vista social, el estrés no es el mismo que se siente cuando eres estudiante universitario de primera generación de la carrera de medicina, a que si estás en otro país, en otro contexto, con otras oportunidades. Nosotros pertenecemos al área de educación y desarrollo y es muy ingenuo pensar que un estudiante puede aprender sin estar tranquilo, porque es muy difícil tener depresión o tener mucho enojo, tener ansiedad cuando estás con problemas en la memoria, con dificultades para tomar decisiones, cuando tu atención no es la misma, no está en niveles óptimos. Es muy difícil cuando tienes que transportarte más de 2 horas al día para llegar y 2 horas de regreso, o cuando tuviste que dejar tu casa, tu familia, tu comida, tus amigos o a tu novia, porque empezaron a pasar muchas cosas en la universidad. Entonces, la universidad es una época hermosa, recordada por la mayoría de nosotros como la más hermosa, pero también la época donde más alcohol consumen los estudiantes para afrontar el estrés, en donde hay muchas cuestiones que te desencantan, porque todos venimos con la gran ilusión de tener una vocación. Algunos de los estudiantes de aquí de la FES, el 80% de los estudiantes de optometría querían estudiar medicina en otro lugar. Entonces, pensemos en esos estudiantes que en el mes de octubre, después de que no es su carrera de primera elección, que tienen que enfrentar todos estos retos para llegar a la universidad, tienen que a veces hablar con sus familias para convencerlos de que es una buena idea continuar y no insertarse en el mercado de trabajo porque la familia tiene grandes dificultades. En el mes de octubre casi siempre encontramos que empieza a haber muchas bajas porque los estudiantes toman la decisión de que ya no pueden continuar, sus familias no pueden con el gasto que implica en la carrera de odontología o de optometría, en donde tienes que comprar un equipo para empezar a trabajar con tus pacientes. Entonces, se configuran muchas cosas cuando eres estudiante que un 15% de las personas a nivel mundial, y en particular hemos visto las cifras en investigación de estudiantes, van a tener un debut de un trastorno mental. La FES Iztacala tiene muchas cosas que hacen más fácil proteger la salud mental de los estudiantes. Tenemos una gran infraestructura, tenemos un área deportiva, porque vamos a estar hablando toda la semana de estrés y decíamos que es muy difícil solamente hablar de estrés, porque también para no estar estresado, si tomas una clase de Zumba 3 veces por semana, si vas al gimnasio 3 veces o 4 veces por semana, si tienes un lugar verde, bonito, no tan contaminado, donde tú te sientas seguro, eso son factores en términos sociales que predicen bienestar, menos problemas de salud mental. Y tenemos la gran facilidad de que tenemos una psiquiatra para los estudiantes, tenemos varias estrategias de atención psicológica, tenemos una clínica de terapia familiar. Entonces, hay una gran responsabilidad que tienen las universidades de cuando llegan los alumnos con nosotros, tenemos que formarlos, tenemos que estar muy preocupados por los planes de estudio, por actualizarlos, por darles la mejor parte educativa, pero también como están todos aquí y pasan una gran cantidad de horas, a veces más que los que pasan en su casa, muchos estudiantes están aquí porque no quieren regresar a su casa a escuchar ruido, problemas, hay problemas de hacinamiento en donde no tienen un espacio para poder estudiar. Entonces, podemos tenerlos aquí contenidos y ofrecerles en todas esas horas que están aquí una opción para cuidar de ellos mismos, porque sabemos que van a estar estresados y porque los estudiantes de las carreras de salud están más estresados que otros. Nos comentan algunos de los compañeros, por ejemplo, de optometría, que es muy duro tener que estar el 5º semestre en la clínica dando malas noticias todo el tiempo a los pacientes cuando van a hacer jornadas en donde les tienen que decir a las personas que ya no van a ver, que tienen un problema que hay que estudiar y que parece ser que no tiene buen pronóstico, y que muchos estudiantes cuando empiezan a ver pacientes a partir del 5º semestre, ellos mismos empiezan a recaer en consumo de tabaco, de alcohol, y ya hablaremos hábitos nerviosos, sintomatología depresiva, estar más irritables, porque están todo el tiempo trabajando con otras personas que como ellos están en situaciones complicadas en este contexto mexicano, con enfermedades catastróficas, con muy poca información sobre qué es lo que tienen. Ustedes saben que a veces el trato médico, porque están muy presionados, no es el mejor. Entonces, cada uno de ustedes que está viéndonos o que está tomando el curso, está tanto en riesgo de manera individual por el esfuerzo que implica estar aquí sentados, pero también porque van a estar atendiendo a otras personas que van a estar a veces en cuestiones
situaciones más complicadas que ustedes. Entonces, no somos cualquier tipo de estudiante que atendemos aquí en la FES Iztacala. Entonces, es una etapa crítica del desarrollo, implica llegar a la universidad, ser independiente, a veces emanciparte de tu familia. Hay muchos chavos que es mucho más económico rentar un cuarto, pero el aislamiento, vamos a ver que es un factor de riesgo muy importante. No para todos nosotros es fácil construir una nueva red de apoyo social. Algunos de ustedes, en donde quiera que van, hacen amigos rápidamente. Hay otros que nos cuesta mucho trabajo construir, porque no vienes del CCH a veces y no conoces con quién vas a hacer equipo. Algunas carreras, por ejemplo, psicología se caracteriza porque tienes que exponer, y entonces no todo el mundo somos hábiles para presentarnos, para levantar la mano y hacer comentarios, para ser críticos, para hacer participaciones constantes. Eso nos pone más estresados. Y también hay una cuestión interesante que tiene que ver con el género. Vamos a hablar de un taller como este, que tiene que ver con el trabajar las emociones y no precisamente con un trastorno mental. Todos nos estresamos, pero si ustedes analizan los riesgos, las mujeres a veces nos estresamos de manera diferente. Los estudios dicen que incluso las mujeres tenemos más problemas de salud mental que los hombres. No sabemos si esto es una cuestión de subinforme, porque cuando vas a hacer encuestas de epidemiología psiquiátrica, los hombres siempre niegan los síntomas, pero cuando preguntas sobre el consumo de alcohol, las cifras son alarmantes. Las mujeres a veces tenemos que hacer muchas más cosas, además de estudiar, porque a veces tenemos que apoyar en la crianza de nuestros hermanos pequeños, tenemos que hacer más labores domésticas que los hombres. Los hombres en la etapa universitaria también tienen muchas presiones, decía yo, incorporarse al mercado de trabajo, pero también puede ser que los hombres en casa tienen que cumplir con algunos roles. Nos sorprende que cada 4 hogares está dirigido solamente por mamá, y a veces el hijo opera de una manera muy importante apoyando a mamá, cuidando a los hijos, tiene más responsabilidades que las que tendría un estudiante que tiene una familia conformada. Entonces, y hemos visto que es difícil que tanto hombres como mujeres, pero particularmente los hombres, se acerquen a recibir ayuda profesional. Si ustedes calculan cuántos psiquiatras hay por kilómetro cuadrado, cuántos psicólogos hay por kilómetro cuadrado, estamos ahorita en la burbuja de la Ciudad de México, en donde la mayoría de nosotros sabemos que hay un psicólogo. Puede ser que no tenga un alto entrenamiento en manejo de estrés, no tenga una psicoterapia basada en la evidencia, pero al menos sabemos que existen cerca de nosotros. Pero tal vez los que nos están viendo o algunos de ustedes están en un lugar donde no hay psicólogo, o el psicólogo es muy caro, el psiquiatra todavía es más caro y menos frecuente que haya cerca de nosotros. Entonces es una posibilidad para algunos estudiantes tomar un curso de una semana en donde no tienen criterios para necesitar ayuda profesional, pero son herramientas basadas en la evidencia que les pueden ayudar, que pueden incluso prevenir que desarrollen un trastorno, o porque ellos mismos, este es un primer ejercicio, porque tienen miedo a dar el paso de que sienten que ya necesitan ayuda profesional y que es algo más grave, o sienten miedo a dar el paso de que yo tendría mucha pena, o yo por ser el estudiante de odontología, ¿cómo es posible que me pueda deprimir si yo soy el que sabe de salud en mi familia y soy el referente en mi comunidad? Pero para que escuchen a Andrea y entonces sepan que todos nos estresamos, que todos podemos tener sintomatología ansiosa, depresiva. A veces algunos de ustedes, por tanto estrés, puede ser que incluso lleguen a tener episodios o algunas conductas asociadas al suicidio, que empiezan a incrementar el consumo de alcohol, y que sea una primera aproximación a quizá que este taller no es lo suficiente, a solicitar ayuda profesional y sepan con quién lo pueden hacer y dónde lo pueden hacer. Entonces también es muy pretencioso, pero este taller intentaría acercarlos a conocer qué se hace en un grupo de trabajo. No va a ser una terapia basada en el desahogo, vamos a ir revisando en cada una de las sesiones ejercicios muy puntuales para que trabajen con ustedes. Todos los formatos los vamos a compartir en la página de Facebook y vamos a poner la liga en YouTube, pero para que también se acerquen a un psicólogo o a un especialista en salud mental como Andrea y lo tengan mucho más familiarizado. Y un gran objetivo que tenemos en este taller en particular y en la estrategia, y también Andrea lo promueve, es crear una cultura de salud mental. Parece ser que siempre nos preocupamos por el abandono escolar, por el rezago y por la deserción escolar. Si ustedes revisan las cifras de la FES Iztacala, casi siempre la razón que da un estudiante es por problemas económicos. Pero se ha visto que hay un binomio que tiene que ver con salud mental y pobreza, en donde no se sabe, porque es una cuestión bidireccional, que es primero,
que los problemas de salud mental te llevan a tener problemas para terminar la escuela, para acceder al mercado de trabajo, porque no es lo mismo una persona que está deprimida, que va a llegar tarde, va a trabajar menos, va a vender menos si es que su labor es de ventas. Entonces, ¿qué es primero? ¿Que la salud mental te lleva a una situación de pobreza o que una situación de pobreza, de falta de oportunidades, de poco acceso a servicios de salud mental, te lleva a una situación económica complicada? Entonces, es importante acercar este tipo de talleres para personas que podrían estar en esa configuración complicada. Y también, bueno, vamos a ir viendo que hay otras cuestiones interesantes, por ejemplo, los jóvenes que empiezan la universidad y no tienen muy clara cuál es su orientación sexual. Hemos visto, con base a la investigación, que son un grupo que nos interesa mucho atender porque se enfrentan a muchos más retos que todos los demás jóvenes y que estar en la universidad no siempre tenemos profesores que estén abiertos, no digamos a la diversidad sexual, no estamos con la cultura de estar abiertos a la diversidad religiosa, a la diversidad étnica. Incluso un joven en la universidad no es fácil ser indígena a ser una persona que ya de 3 o 4 generaciones, sus papás hablan el español, han estudiado en la universidad, entonces, y puede ser que no tenga tiempo de ir a la terapia, pero puede tomar un curso como este y estar en muchas mejores condiciones para después poder terminar la universidad, no rezagarse, no abandonar, tener un buen empleo, etc., ¿no? Entonces, una idea más es, ustedes saben que hay un problema muy importante a nivel mundial que tiene que ver con depresión y con conductas asociadas al suicidio, particularmente en los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Se ha encontrado que la medicina ha hecho grandes avances en términos de tecnología, la esperanza de vida es cada vez mayor, las mujeres tenemos, y otra vez aquí el curso lo demuestra, estamos más hacia el autocuidado, es más fácil ir a una sala del IMSS o del ISSSTE o de cualquier hospital en donde si haces una promoción de Papá Nicolau y mastografía, se llena de mujeres, a diferencia de que cuando haces pruebas rápidas para VIH o examen de la próstata, que es en realidad muy sencillo porque con un marcador en sangre puede detectarse tempranamente, pero hay una cuestión ahí de género en donde las mujeres podemos decir, necesito dedicar una semana a tomar un curso de estrés, 20 horas, es muy importante para mí, y la gran mayoría de los hombres inhiben sus emociones porque así nos hemos encargado de educarlos, no hablamos, no nos acercamos y desafortunadamente los hombres tienen casi siempre cuando llegan con nosotros cosas más complicadas, el pronóstico es peor porque llevan ya muchos años sufriendo, pero el ser hombres los aleja de los servicios de salud. Entonces es una buena oportunidad porque es más fácil para un hombre. Pensemos, un hombre que es gay, que es médico, que no se atreve a venir a un taller, que pueda ver un video en privado, eso es mucho más fácil y acerca estas cuestiones de crear una cultura a favor de salud mental. Y también quisiera hablar sobre algunos estudiantes que desde la primaria, desde la secundaria, no se les facilita las relaciones sociales, ya sea porque tienen un componente hereditario, sus papás tampoco eran muy hábiles, empiezan a tener problemas porque son diferentes, los empiezan a acosar, llegan a la universidad y nuevamente se repite este patrón de que no logran integrarse al equipo, no participan, se empiezan a aislar. Entonces hay algunos jóvenes, desafortunadamente hemos visto que hay algunas prácticas que han documentado de manera informal en videos en Facebook de cómo desafortunadamente a veces en los hospitales no se construye esa cultura de cuidar al residente y de cuidar al interno, sino todo lo contrario, y se han visto desenlaces muy dolorosos sobre suicidio en médicos, por ejemplo, ¿no? Y se ha visto que es donde tienen más problemas de depresión, y yo decía, el acoso ya se ha hecho en la UNAM un protocolo de violencia de género para protegerlo, pero si ustedes observan las cifras, tenemos algunas poblaciones en estudiantes de particular riesgo, los que viven acoso, que pueden empezar a generar depresión, pero también algunos estudiantes pueden empezar a generar ira, rencor, deseos de venganza y poner en riesgo a toda la comunidad universitaria. Entonces, un curso como este podría intentar atender todas estas problemáticas de salud mental que están en la universidad.
es mucho más fácil desde el punto de vista educativo detectar a un estudiante que desde la primaria te da síntomas de conductas disruptivas porque interrumpe, porque se está parando a cada rato, porque molesta a todos, porque quiere llamar la atención, porque se enoja, porque avienta cosas, porque golpea. Pero vamos a ver aquí que algunas de las emociones que más problemas causan a nivel mundial, por ejemplo depresión y ansiedad, son conductas invisibles, en donde un profesor puede creer que el estudiante es tímido, es poco participativo, pero en realidad tiene desinterés, falta de atención, problemas de concentración y ánimo bajo porque está cursando con sintomatología depresiva o porque está muy ansioso. No es que sea tímido, le encantaría participar, le encantaría ser jefe del equipo, le encantaría exponer mucho mejor. No es que él prefiera hacer largos ensayos en vez de exposiciones, lo que ocurre es que tiene grandes dificultades para estar frente a un grupo porque se pone muy nervioso, porque está muy preocupado porque todos se den cuenta que está sudando, que está temblando, que está tartamudeando. Entonces, esa es otra razón buena para dar un taller sobre emociones, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que llevan ya muchos años pasándola mal, que han tenido episodios muy importantes donde han querido abandonar la escuela, donde no han logrado establecer relaciones significativas de amistad o de pareja, y que algo como esto podría acercarlos a empezar a trabajar con ellos mismos porque el estar aquí platicando para ellos es difícil y porque han sido invisibles en su familia, en su comunidad y sobre todo en la escuela. Y ser mucho más hábiles, empezar a solamente notar que están sintiendo cosas que no tienen que ver con un rasgo de la personalidad, que no es timidez, tal vez es una cuestión ansiosa que podría recibir tratamiento y que eso podría impactar en su desempeño académico y que quizás si toma después un curso de habilidades sociales o se acerca a las estrategias del KOP, en donde podría mejorar esta manera en cómo hacer nuevas amistades, exponer, participar, negociar, podría obtener incluso un mejor trabajo. Y se habla de que la salud mental a veces tiene tanto impacto como en la movilidad social, ¿no? Entonces, nosotros venimos a la universidad porque queremos no solamente esta hambre de conocimiento, pero queremos tal vez tener una mejor posición que la que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos, y la educación es la promesa de que vamos a tener un empleo mejor. Pero si la salud mental no está óptima, aunque tengamos la mejor universidad de Latinoamérica, grandes profesores, tenemos que trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, no termina aquí el curso, es un compromiso ético de la facultad hacer un espacio, porque es nuestra responsabilidad cuidar a los estudiantes. Es ingenuo pensar que si las familias no trabajan, que si los profesores no se atienden y que si los profesores son violentos o los tutores acosan a las alumnas, ¿no? O las autoridades son insensibles, entonces no acaba aquí el curso, pero sí me parece un gran trabajo institucional de empezar a trabajar con los estudiantes, y después platicaremos el viernes sobre lo que estamos intentando hacer con los profesores y con las autoridades para que todos realmente creemos comunidad, ¿no? Ustedes mientras están aquí 4 años y cuando salgan y tengan su clínica o estén en una escuela o estén en otra universidad o estén en el servicio social, pero también que esto no se quede aquí. Si este video o este curso es útil, que lo puedan compartir o que lo pueda ver su papá, su mamá, porque está pensado en que no sea una cuestión técnica ni muy pesada, sino que para cualquier persona que quiera entrarse sea algo bueno, ¿sale? No sé si tienen alguna pregunta, alguna idea. ¿A dónde va a estar este video? Estamos grabando para el canal de YouTube. Si quieres, vamos a grabar.